Y estamos próximos a un nuevo cambio de quincena para destinos vacacionales de nuestro país. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta respecto a los neumáticos? Atención para aquellos que van con su propio vehículo. Se lo vamos a preguntar a Facundo Jaime, vocero de Secaitra, que ya está en comunicación con nosotros. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, son claves también para la seguridad los neumáticos, ¿no? Sí, sin duda, hacen realmente la diferencia con respecto, más hablando en trayectos quizá un poco más largos, como puede ser yendo a la costa. Sí. La realidad es que controlar el aire de los neumáticos y saber que cuando tenemos que hacer trayectos en ruta es muy importante que la presión del vehículo sea un poquito mayor, es decir, que vamos a poner un ejemplo, cada auto tiene una presión distinta que seguramente está señalizada y especificada si no está en el manual. Generalmente está en la tapa de la nafta, en algún lugar siempre dice cuál es la presión indicada, pero tenemos que saber que para salir a la ruta en trayectos largos es muy importante ponerle unas 3 o 4 libras más. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es acortar la distancia de frenado, porque al tener algunas libras más va a ser más la cantidad de caucho que esté en contacto, digamos, con el pavimento, y esto va a hacer que la distancia de frenado disminuya. Ahora, si vamos con una presión un poquito floja, un poquito laxa, digamos, lo que va a hacer esto es que no haya tanto contacto entre el neumático y el suelo, por ende la distancia de frenado va a ser un poco mayor. Y más aún todavía, más presión o menos, no quiero confundir a la gente si vamos a ir cargados, ¿no? Si van a ir varias personas con valijas, bolsos y demás. Exactamente, estas 3 o 4 libras que te menciono justamente son por esto, porque a menos de que vaya una persona sola y sin equipaje a la costa, donde quizá 3 o 4 libras sería mucho y quizá 1 o 2 libras sería lo ideal, justamente lo que se está teniendo es la previsión de que en un viaje a la costa el vehículo va cargado y va también en una velocidad constante. Entonces eso, justamente estas 3 o 4 libras de más, lo que van a hacer es que vaya un poquito más, es casi ínfimo, ¿no? Pero la realidad es que a 100, 120 kilómetros por hora marca la diferencia en varios metros en la distancia de frenado. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando es hora de cambiar los neumáticos? Muy buena tu consulta. Acá hay que tratar de echar por tierra viejos mitos que hay, que dicen que los neumáticos tienen una durabilidad de X kilómetros o de X cantidad de tiempo. Esto no es cierto. Si bien quien tiene vehículos a su cargo puede tener en la cabeza cuántos kilómetros tiene, cuántos kilómetros rodó ese neumático o hace cuánto tiempo está colocado, lo importante y lo que la ley de tránsito establece como factor determinante es la profundidad en el dibujo, que ahí estamos viendo muy bien en las imágenes. También me podrán preguntar, pero Facundo, ¿cómo me doy cuenta la medida del dibujo? Porque es verdad que es muy difícil. Bueno, hay medidores de profundidad de neumático que se venden en ferreterías que son realmente muy baratos, y acá vamos a dar el dato. La ley establece que no puede tener menos de 1.6 milímetros de profundidad. Si tiene menos de esa distancia, ahí estamos viendo perfecto en las imágenes cómo se mide la profundidad. Si tiene menos de eso, lo que hacemos es que el neumático esté cada vez más liso y obviamente la resistencia contra el asfalto sea menor, entonces vamos a tener lo que se puede llamar como una patinada, que obviamente esto también puede devenir en algún reventón de neumático, pero el factor clave es la profundidad del dibujo, no menos de 1.6 milímetros. Lo último, todas estas verificaciones, ¿las puede hacer uno mismo o es preferible ir a la gomería? No, estos controles, insisto, si tenemos ese aparatito que se veía, que no es un aparatito, ni siquiera es como una regla, es un fierrito que ya tiene, digamos, la medida parametrizada, y lo único que tiene que hacer uno es, digamos, ir al dibujo, a donde está la profundidad, y ver que como mínimo diga 1.6 milímetros. Esto no tiene una problemática mayor. Independientemente de esto, sí en las verificaciones técnicas, es decir, cuando vamos a hacer la BTV, si tenemos el neumático muy gastado, seguramente nos van a observar el trámite y nos van a instar a que cambiemos la goma que no tenga esta profundidad para justamente evitar cualquier riesgo o peligro. Claro, para aquellos, viste, que a veces vemos en diciembre o los primeros días de enero largas filas, ya si fuiste con el neumático medio gastadito te van a rebotar. Bueno, Facundo, como siempre, eso es muy claro y todos temas para tener en cuenta de cara a las vacaciones.
Sin duda, en este momento en donde hay tanto cambio de personas que van y vienen a la costa, no está de más recordar y siempre que la gente tenga presente el control de la presión de los vehículos antes de salir a la ruta, más cuando uno está con su familia y más cuando va a hacer trayectos tan largos, ¿no? Un abrazo grande, Facundo, gracias. Otro para ustedes, hasta luego. Bueno,